Yumin llega a Seúl con una misión secreta y crucial para su linaje: encontrar la pareja ideal para un gato patinegro como él. Su plan marcha a la perfección tras conocer al atractivo Taeyong, pero una noche de copas arruina su estrategia. Al despertar sin recuerdos y con el riesgo de que su naturaleza oculta sea descubierta, Yumin deberá jugar sus mejores cartas para conquistar a un hombre que jura odiar el matrimonio. Ahora que Taeyong sabe que es un híbrido cambiaformas, le pide que acepte su destino, algo que descoloca a Yumin. El pelinegro pertenece a un linaje de gatos patinegros, los cuales están en peligro de extinción, y viaja a Seúl con la misión de asegurar su descendencia. En la reunión de bienvenida de su universidad, comienza a evaluar posibles candidatos, solo que, al ser un inexperto en tomar alcohol, termina mareado. Al día siguiente se despierta en el departamento de un desconocido, y lo peor de todo es que no recuerda nada de lo que pasó. Recuerda vagamente que en la fiesta conoció a Taeyong, su pareja ideal. Para ganarse su confianza y atención, lo protegió durante toda la noche de un superior insistente. A su memoria llega la advertencia de su hermana: por nada del mundo debe transformarse en gato. Solo que, tras emborracharse, terminó en su forma felina como un mecanismo de defensa. Quien lo encontró fue el castaño y lo llevó a su casa. Si bien estaba pasando tiempo al lado de Taeyong, el problema es que no podía mantenerse en aquella forma para siempre. Si bien los halagos del más alto lo emocionan, es a su forma felina a quien se dirigía y no a él. Al ser consciente de las consecuencias de quedarse, aprovecha el descuido del castaño para huir de allí. Sabiendo que verá a Taeyong en clases, se viste con su mejor ropa para atraerlo. Hyun-seok y Yu-Hwan le entregan parte de sus pertenencias que dejó en la fiesta, pero faltaba su billetera. Logra saludarse con Taeyong, señal que toma como un avance. Mientras tanto, el más alto solo sigue pensando en el gatito que huyó. El profesor propone un proyecto durante todo el semestre, por lo que necesitan un compañero. Debido a la popularidad de Taeyong, todos querían hacer grupo con él. Yumin propone jugar piedra, papel o tijera para elegir justamente al compañero del castaño. Usa sus habilidades para predecir los movimientos de los demás y así terminar ganando. La primera tarea es una simulación de cita a ciegas. Al coordinar los detalles del trabajo se pasan sus números. Al tener de foto de perfil su forma felina, es que Taeyong exige una explicación. Hyun-seok y Yu-Hwan lo sacan de ese apuro y promete contarle todo cuando se vuelvan a ver. Taeyong observa la billetera que encontró al lado del gato que salvó. Si esta le pertenecía al más bajo, conocía al felino, entonces ¿por qué evadía la pregunta? Su hermana lo llama regañándolo por no llamarla. Ella le aconseja disfrutar la vida, relacionarse y dejarse llevar. Tras varios días coordinando, deciden ir al cine. Yumin llega temprano con un plan detallado para enamorar al castaño. Al intentar tomar su mano con la excusa de las palomitas, este no reacciona de inmediato. Recordando el consejo de su hermana, Taeyong decide dejarse llevar y extender su mano. El pelinegro, emocionado, no sabe cómo reaccionar. El más bajo insiste en pagar todo a pesar de las protestas del castaño. Cuando hablan del gato que dejó huir, Taeyong le cuenta su plan de encontrarlo para castrarlo y darle una mejor vida, noticia que preocupa a Yumin por el riesgo que corre si descubren su identidad. En la cafetería empiezan a avanzar su informe. Taeyong afirma estar en contra del matrimonio y de tener hijos, información que indigna a Yumin. Al tratar de defender su postura, termina generando incomodidad. Taeyong le propone mejor acompañarlo a resolver un pendiente juntos. El castaño lo lleva a comprar ropa en compensación por pagar por él. Si bien el consejo de usar colores en su guardarropa lo incomoda, lo termina haciendo para recibir halagos. Yumin se propone enamorar al más alto y que este cambie su opinión de formar una familia. Ya que ha empezado a resfriarse, va a la farmacia. Allí encuentra a Taeyong, quien le compra antigripales. Trata de agradecer, pero lo encuentra conversando con una chica. Hyun-seok y Yu-Hwan tratan de levantarle los ánimos. Empieza a perder las esperanzas, ya que el castaño solo es frío con él. Recuerda que en su forma felina pudo captar su atención, así que va de esa manera al departamento de Taeyong, quien lo reconoce y lo lleva a su hogar. Después de no encontrar indicios sobre una posible novia,
se queda un rato con el castaño, pero rechaza quedarse porque Taeyun hablaba con el veterinario para castrarlo. Sabiendo del peligro que corría, planea estratégicamente huir si es que no quiere perder sus joyas familiares. Aprovechando que Taeyun tenía clases, el pelinegro tomó su forma humana y escapó. No contaba con que, tras ser su clase cancelada, el castaño regresara. Felizmente, no fue descubierto. Yumin se propone en el campamento consolidar su relación con el más alto. Recibe una llamada de su familia, donde su tío le cuenta sobre el peligro que corre si se relaciona con los Beom, quienes le han dado problemas a su linaje. No pudo conciliar el sueño debido al dilema del origen de su pareja ideal, ya que es un Beom. Es por ello que termina perdiendo el primer grupo de viaje. No se esperaba que el segundo grupo estuviera a cargo de Taeyun. El castaño termina soñando con Yumin en un escenario picante. Sospechando que todo sea por su root, se toma sus supresores para evitar problemas. Recibe un mensaje de la facultad pidiéndole que lleve a un grupo de alumnos al campamento. En el camino se entera de que una de sus compañeras gusta de Taeyun y estaba usando de excusa el viaje para enamorarlo. El más bajo se propone alejar como de lugar a Eunji del castaño. El coordinador los asigna a ambos en una misma habitación, lo que emociona al más bajo porque favorece a sus planes. Yumin expresa su deseo de ir al arroyo cercano. Si bien en un principio el castaño estaba en contra, termina accediendo porque a ambos les gusta nadar. La presencia de Eunji hace que ambos reaccionen y terminan cayendo en la acera. La cercanía provoca que el más alto le pregunte si gustaba de él. El pelinegro confundido termina respondiendo ambiguamente. Taeyun, ofendido, se va. Yumin busca consuelo en sus amigos, quienes tratan de levantarle el ánimo con comida y alcohol. Al contrario, ello pone sentimental al más bajo, que termina transformándose en gato. Sabiendo que Taeyun no iba a rechazarlo, transformado en gato, va a buscarlo. A último momento se arrepiente. El problema es que, al regresar a su forma humana, no tiene su ropa cerca, lo que genera un malentendido con el castaño. Aún así, este lo ayuda a vestirse. El pelinegro llora porque había arruinado su oportunidad con el más alto. Taeyun reflexiona sobre su origen de cambiaformas, además de que su abuelo lo estaba presionando a casarse. El castaño lucha contra lo que sentía por el más bajo y que éste jugaba con sus sentimientos. Para recuperarse de la resaca, Hyun-seok y Yu-hwan le prometen llevarlo a desayunar. El castaño interrumpe, ofreciéndose a llevarlo de regreso a la capital. El más alto, extrañamente, se muestra atento. Le propone tener otra cita, gesto que emociona al pelinegro. La llamada insistente de Yu-hwan interrumpe, recordándole el desayuno prometido. Al ver que Yumin aceptó, el castaño se une. La reunión es muy tensa y todo debido a la rivalidad histórica que ha existido entre los Beom y Lee. Debido a que seguían peleando hasta para acompañarlo a casa, el más bajo opta por irse solo. Discuten sobre las intenciones que tenían con Yumin. Yu-hwan cree que su cercanía con el pelinegro y sus habilidades sociales le dan ventaja, lo que enoja al más alto. Taeyun se despierta enfermo, sus síntomas empeoran a pesar de tomar supresores. El más bajo, preocupado, va a visitarlo. Como precaución, usa su forma felina. Al acercarse al departamento de Taeyun, presiente peligro. Aún así, entra para asegurarse de que éste se encuentre bien. Encuentra a Taeyun en mal estado, intenta animarlo, pero la fuerte feromona que desprende llega a afectarlo, provocando que pierda el control de su transformación, volviendo a su forma humana. Creyendo que seguía soñando, el castaño lo besa y toca. Tratando de defenderse, el pelinegro lo golpea y sale corriendo de allí. Taeyun cree que la atracción que sentía por el más bajo era difícil de manejar. Decide ir a buscarlo, pero desde lo ocurrido en su departamento, Yumin ha empezado a evitarlo. Hasta acepta la invitación de Yu-hwan para evadir conversar. Se disculpa con Yu-hwan por haberlo usado de excusa. Este le ofrece su apoyo ante cualquier problema. Decide visitar a su primo, médico especializado en cambiaformas. Jimin le explica que todo se debe a su root incompleto, por lo que le entrega supresores. Tras haberse quedado dormido en la biblioteca avanzando su informe, se encuentra en la salida a Taeyun.
Después de conversar, aclaran los malentendidos y quedan en pasar el día siguiente juntos. Taeyun tiene una discusión con su abuelo, ya que este lo estaba obligando a casarse. Encuentra a Yumin en la biblioteca. Mientras lo ve dormir, cuestiona sus sentimientos. Si el pelín-negro quería casarse y tener hijos, entonces ¿por qué estaba tratando de conquistarlo? Yumin llega tarde a la cita por culpa de sus orejas de gato. Gracias a sus supresores, logra ocultarlas. Pasan una tarde genial juntos. Queriendo lucirse como un caballero, Yumin le regala flores y le presta su abrigo. El más alto, sabiendo que este quería adoptar un rol dominante, invita al pelín-negro a su casa, para asegurarse de que sea él quien tenga el control. El pelín-negro se siente emocionado ante la anticipación. Debido a que el supresor no hacía efecto, sus orejas de gato vuelven a salir y usa un sombrero para disimular. Cuando el castaño le hace preguntas personales, al sentirse nervioso, Yumin termina bebiendo en exceso y desvía el tema de conversación. Taeyun nota su grado de ebriedad, por lo que decide que lo mejor es mandarlo de vuelta a su casa. El pelín-negro tropieza y cae sobre el más alto. La cercanía provoca que ambos terminen compartiendo un beso apasionado. Yumin teme que, por la inestabilidad en sus transformaciones, termine descubriendo su secreto, por lo que, contra su propia voluntad, se aleja para evitar malentendidos. Ello solo confunde a Taeyun, que no entiende por qué el contrario juega con sus sentimientos. Deciden darse un momento. Mientras el castaño analiza la situación, Yumin logra tomar su pastilla a tiempo y así volver a su forma humana. El problema es que tiene mala suerte y Taeyun lo encuentra tal como vino al mundo. Esto lo interpreta como una provocación y no duda en robarle un beso. La estimulación hace que Yumin termine perdiendo el conocimiento. Tras debatir entre sus impulsos y lo que es correcto, Taeyun decide dejar las cosas como están. Al despertar, el pelín-negro recuerda lo que pasó la noche anterior. Se siente culpable de arruinar su oportunidad de aclarar sus sentimientos por estar ebrio. Para evitar más problemas con su abuelo, el castaño acepta tener una cita con una de sus candidatas a esposa. Ya que Sua es agradable, Taeyun se siente seguro para contarle que no tiene intención de casarse. Su conversación se ve interrumpida por Yumin, que indignado le exige una explicación al más alto. Yumin llega a un restaurante lujoso siguiendo las indicaciones de su primo. En el comedor principal encuentra a Taeyun y Sua riendo. Indignado confronta al más alto. La pareja sale a conversar. Ambos echan en cara la ambigüedad de su relación. El castaño le pide que sea honesto sobre lo que siente por él. El más bajo por fin admite que lo ama desde hace mucho. Tal confesión hace que Taeyun no pueda reprimir sus instintos, llevando a su departamento al pelín-negro. El más bajo sabía que este era un punto sin retorno, por lo que en medio de besos y caricias, poco a poco se entregan a la pasión. Los nervios invaden al pelín-negro, pero las promesas silenciosas de Taeyun sobre cuidarlo y protegerlo hacen ameno el paso final, llegando a su límite. Si bien la noche anterior la pasó bien, Yumin se siente frustrado porque se supone que él tomaría la iniciativa. Taeyun se muestra atento y cariñoso. Así terminan dándose arrumacos y una cosa lleva a otra. Están a punto de llegar a la otra base, pero Yumin propone cambiar los roles y ser quien tome el control de lo que iban a hacer. Un silencio incómodo se forma entre ellos. Empiezan una discusión sin sentido. El castaño interpreta esto como que su amante está insatisfecho. Yumin le aclara que es por experimentar nuevas sensaciones. Después de tantas idas y vueltas, llegan a un acuerdo. Taeyun seguirá haciendo lo suyo unas veces más antes de permitir el cambio. Taeyun recuerda que descubrió entre las pertenencias del más bajo sus supresores, por lo que empieza a dudar de la verdadera naturaleza de este. Recibió la llamada de su abuelo, donde le exige que le revele la identidad de su amante. Asimismo, le revela que los Beon poseen la capacidad de tener descendencia con humanos e híbridos. Se imagina un futuro al lado de Yumin. Sus instintos posesivos afloran. Piensa que la única manera de amarrarlo es haciéndole llevar a sus descendientes, asegurando el vínculo entre ellos. Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad.
No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber sobre nuevos videos, anuncios y participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y X para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Ricardo Cortés, Esmeralda Martínez, Correo Nuevo, Janet Solis, Alexandra Crispín, Esperanza Solorzano, Pistacho, Naivi Salva, Cristel, Jocelyn Vera, Dalia Liz, Tamara Cáceres, Dadou, Isabela, Aileen Contreras, Elda Díaz, Kerfe Ramos, Ruth Pimentel, Diana Pérez, Alexandra, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, JCX, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Valentina Trujillo, Ana Victoria, Bonnie 13, Moonshadow, Norma Sánchez.